Bueno, vamos a orar, hermanos, por favor. Eh, Oremos, por favor. Padre, gracias porque tú en tu bondad nos has llamado a confiar en Cristo. Gracias, Padre, porque es por tu misericordia simplemente que esto puede suceder. Somos tan indignos, somos rebeldes en realidad antes de conocer a Cristo, pero es por tu gracia que ahora podemos llamarte Padre y también tenemos el privilegio, Señor, de acercarnos a tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo entenderla, aplicarla a nuestra vida y también compartirla con quienes eh, nos das el privilegio de servir. Y Padre, ayúdanos para que ahora que continuamos con el aprendizaje del idioma griego, podamos disfrutarlo, que a pesar de los desafíos, a pesar de las eh, frustraciones a las que nos enfrentamos cotidianamente por aprender algo nuevo, que sin embargo, Padre, podamos hacerlo como un acto de adoración y que en dependencia de ti busquemos hacer las cosas de la mejor manera posible para traer gloria a tu nombre. Gracias, Padre, por este tiempo. Ayúdanos para honrarte. Te pedimos que traigas con bien a nuestro hermano Magdiel, que le ayudes para que también en su tiempo de dolor por esta este, hernia que fue operado, tú le ayudes para que pueda eh, encontrar el descanso y el alivio, tanto físicamente como espiritualmente, al recordar que el sufrimiento que tenemos en este cuerpo es leve y es pasajero en comparación con la gloria que tenemos con Cristo en la eternidad. Y pedimos esto, Padre, que nos guíes y nos ilumines en nombre de Cristo. Amén. Bueno, solo para que lo sepan, Magdiel me mandó un mensaje por complicaciones de salud. Viene más lento, tiene planes de llegar, pero va a tardar un poquito más. Bueno, espero que ustedes no escuchen lo que yo escucho. Mis hijos están aquí en la azotea, entonces están haciendo una pachanga ahí arriba. Digo, espero que pachanga no sea una mala palabra para ninguno. Este, y bueno, yo lo escucho, espero que ustedes de verdad no lo escuchen. Bueno, de acuerdo. Antes de empezar, preguntas, hermanos, que tengan de las lecciones anteriores, lección 2, lección 3. Estuvimos viendo vimos 4 casos: nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Cada uno de estos casos hace referencia a una función específica de una palabra en una oración. El caso nominativo generalmente funciona como el sujeto, es el sujeto de la oración. El caso genitivo indica una relación que existe entre dos sustantivos, ya sea una relación de posesión, una relación de familiaridad o de algún tipo. Y generalmente en español nosotros lo traducimos de una forma, con una frase preposicional de o la palabra de y después el sustantivo. El caso acusativo es el complemento directo, nos indica directamente sobre quién recae la acción del verbo, y el complemento indirecto es indicado por el caso dativo. Entonces, es importante que nosotros tengamos esto en mente. Dentro de esta primera declinación que nosotros hemos estudiado, tenemos 3 géneros. La primera declinación es completamente femenina. Y algo importante que ustedes deben de estar recordando: algunos sustantivos femeninos en ocasiones se conjugan, digámoslo así, se declinan con un patrón bastante normal. Si terminan con una letra alfa, van a continuar con una alfa. Si continúan con una eta, van a continuar con una eta, pero en ocasiones van a cambiar, van a tener esa mezcla. Ahora, esos cambios, recuerden, solamente suceden en los casos singulares, femenino singular. En el caso de la segunda declinación, masculino y neutro, hay una constancia, las formas no cambian, las formas no cambian. Sin embargo, hay ciertos parecidos específicamente entre el genitivo y el dativo del masculino y el neutro, y esto tanto en singular como en plural. Entonces es muy importante que ustedes tengan
definido, que tengan memorizado con toda claridad todos estos aspectos, porque de otra manera esto puede causar confusión. Y recuerden, memorizarse bien esas terminaciones va a ser fundamental porque de alguna manera todas ellas nos van a entender, nos van a ayudar, perdón, a entender la forma en la que trabajan los adjetivos también. Los adjetivos llevan exactamente las mismas declinaciones, así que si las aprendemos bien desde ahorita que tenemos que aplicarlas a los sustantivos, cuando lleguemos a los adjetivos, de alguna manera vamos a llevar cierta ventaja porque sabremos cuáles terminaciones corresponden a qué género, masculino, femenino o neutro, y si se trata de un singular, un plural o si se trata de un caso concreto. Entonces, mantengan eso en mente y sigan repasándolo. Pero antes de introducirnos propiamente al aspecto de los pronombres, no sé si tengan alguna pregunta, algo que consideren que necesitemos clarificar sobre sus lecturas o algo que les vino después de que tuvimos la sesión. Yo todavía tengo que ponerme al corriente, pero lo haré con compromiso, mi estimado. Sí, Estoy hermano, apenado, pero sí. sí lo haré. Ya, no te preocupes, entiendo, sí, ahí con calma. Alex, no sé si tú tengas alguna pregunta, hermano. Sí, yo tenía dos preguntas, hermano. Sí, Bueno, la primera no es pregunta. Ayer le había escrito sobre el link, ¿se recuerda, hermano? sí. Fíjese que a la hora de ingresar no aparece como que la clase 2. Oh, ok, Entonces, ahí por si igual el hermano Lalo desea ver el link, no aparece no o sea, sí aparece. la primera clase, más no la segunda clase del martes anterior. Ok, voy a revisarlo porque de acuerdo a lo que según yo hice, sí estaba ahí en la plataforma, pero lo voy a revisar y les comento entonces. Muy bien, hermano, gracias. Lo que, bueno, yo tenía dos dudas, no me quedó claro en sí qué es una forma léxica, es lo creo que aparecía en el capítulo 3. Ok, vamos a verlo en un momento, también cuando veamos los elementos fundamentales del verbo, pero la forma léxica eh, básicamente es la manera en la que una palabra aparece en un diccionario. Por ejemplo, si tú buscas, ah, piensa en un verbo en español. Eh, en el verbo, por ejemplo, cantar. Nosotros cuando buscamos un verbo en un diccionario en español, no lo vamos a encontrar conjugado en un sentido. No lo vamos a encontrar en un modo indicativo ni en un modo subjuntivo. No lo vamos a encontrar de esa manera. Lo vamos a encontrar como un verbo en infinitivo. Entonces, si tú tratas de buscar la palabra escribiendo en el diccionario, no te va a aparecer. Tienes que buscar la forma léxica y la forma léxica es la manera en la que aparece en el diccionario. Y en ese caso en este ejemplo, es escribir. Ahora, cuando hablamos del griego, normalmente lo que tienes que considerar es para los sustantivos, la forma léxica, cuando la vas a buscar en un diccionario, siempre es el nominativo singular. Siempre. Llámese femenino, neutro o masculino, pero siempre que vas a buscar una forma léxica de un sustantivo, va a ser en nominativo singular. Entonces, si por ejemplo estás buscando la palabra logos, la palabra logos, no vas a encontrarla si tú la buscas como logu. Estoy buscando el ejemplo que tiene aquí el autor, porque es bastante práctico. Por ejemplo, si tú buscas en tu diccionario en griego la palabra
logos, no puedes buscarla de esa manera. Este sería el caso dativo singular. Entonces, lo que tienes que hacer es transformar este sustantivo en la forma nominativo, perdón, nominativo singular, que sería logos. Esa sería la forma léxica. Y esta es la manera entonces en la que va a aparecer en el diccionario. Entonces, cuando se trata de sustantivos, la forma léxica siempre es el nominativo singular. Nominativo singular. Y esto aplica para sustantivos de cualquier género. Por ejemplo, el autor ahí en la página 40 tiene tiene la tablita esa acerca de diferentes terminaciones. Si tú buscas la palabra hora, en griego sería, eh, si tú la buscas como Jorán, no la vas a encontrar, porque esta terminación nos indica que se trata de un acusativo singular. O incluso, si lo buscaras en un Jorás, tampoco lo vas a encontrar, porque este es un acusativo plural. Entonces, tienes que llevarlo a la forma del nominativo singular, que es Jora. Entonces, siempre cuando se trata de un sustantivo, la forma léxica es nominativo singular. Nominativo singular. En el caso de los verbos, como lo vamos a estudiar en un momento, si el Señor lo permite, también se maneja el concepto de forma léxica. La diferencia es que en el caso de los verbos, la forma léxica no es el infinitivo como en español. En el caso del verbo, tienes que buscarlo en el diccionario en su forma del presente indicativo activo en la tercera persona del singular. Lo vamos a ver en un momento, si el Señor lo permite, pero eh, adelantándonos quizá un poquito, esto es lo que estarías encontrando cuando se trata de un verbo, a diferencia del sustantivo. Entonces, sí queda clara esa parte, Y sí, le entendí la un forma poquito léxica. más de todo como en el ejercicio del capítulo 3 me preguntaba como que qué significado tiene la forma léxica, pero no mucho le capté la idea al concepto del libro. Sí, Pero sí, sí me quedó más claro. Igual la última molestia, hermano. sí, Fíjese que adelante, adelante. no reporté mi lectura de esta semana de los capítulos porque decía capítulo 5. Sí, Entonces mejor no coloqué nada. Como decía, afirmo que he leído su totalidad del capítulo 5 del libro Coené, entonces no coloqué nada. sí. Perdona, ahí tengo que actualizar esos reportes porque hubo una modificación del plan, del plan de estudios, pero descuida, no te preocupes por esa parte. Ahí ahí les voy a dejar saber cuando ya haya hecho las actualizaciones y ya van a poder hacer esos reportes. Pero mientras no te preocupes. Gracias, hermano. Sí, ¿alguna otra pregunta adicional? No, únicamente eso, hermano. Gracias. De acuerdo. Bueno, entonces vamos a entrar a los pronombres. Vamos a entrar a los pronombres. En este caso, realmente no hay mucha diferencia con lo que nosotros sabemos en español. Algo que es importante que nosotros recordemos es que todo idioma tiene unas convenciones que son idénticas, casi de alguna manera, para el resto en comparación con otros idiomas. Entonces, por ejemplo, en español tenemos nosotros pronombres personales, como los tiene el idioma inglés, como los tiene el idioma alemán, como los tiene el idioma francés. Entonces, esa es una convención de cada idioma, pero todos los idiomas lo tienen. Y no es la excepción, por ejemplo, en este caso con el griego bíblico o como lo sería con el hebreo. Ellos también, esos idiomas también tienen su grupo
de pronombres personales. Y bueno, ahorita vamos a omitir esto que dice aquí de relativos, no le presten atención a eso, pero los pronombres personales básicamente son aquellos que identifican al individuo, identifican a un individuo. Y fundamentalmente un pronombre tiene la intención de evitar la monotonía, de evitar la monotonía. Y para ello se utilizan los pronombres. Por ejemplo, si en los evangelios, en lugar de usar pronombres, se utilizara el nombre del Señor Jesús en cada una de las referencias que se hacen hacia Él, sería demasiado monótono y también sería demasiado cansado para nosotros como lectores estar leyendo una y otra vez. Jesús fue, Jesús salió, Jesús caminó, Jesús comió. Esa repetición crea monotonía. Entonces, ¿qué es lo que hacen los autores? Y esto lo hacemos incluso nosotros. Lo que hacemos es utilizar estos pronombres que de alguna manera nos ayudan para evitar la repetición, evitar la monotonía y darle cierta variedad a la manera en la cual nosotros estamos expresándonos. Entonces, en el caso del idioma griego, nosotros encontramos lo mismo que en español, tres pronombres personales. Encontramos el pronombre de primera persona, de segunda y de tercera persona. Y también los encontramos como singular y plural. Es exactamente lo mismo que nosotros tenemos en español. Entonces, si ustedes entienden este aspecto de los pronombres en español, básicamente ya tienen el entendimiento del pronombre en griego. Lo que va a cambiar, sin embargo, es la manera en la que se escribe. Entonces, por ejemplo, pronombre personal de primera persona singular en griego es ego, ego. Y ustedes lo conocen porque hay términos en español que se asocian o utilizan esta palabra como etimología. Por ejemplo, la palabra ególatra, ególatra. Me adoro a mí mismo, ególatra. Egoísta, concentrado en mí mismo, en primera persona singular. Y tenemos también la forma plural, que es geméis, geméis. Ahora recuerden esto, como lo mencionamos la primera sesión o la segunda, no recuerdo, es sumamente importante prestar atención al espíritu, al espíritu. Observen cómo cada una de estas dos palabras inicia con vocal, ambas inician con vocal, una con una vocal corta, ego, y una con una vocal larga, eta, geméis. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros aprendimos, si una palabra inicia con vocal, necesariamente debe llevar un tipo de espíritu, y hay dos tipos de espíritus. El primer espíritu es el espíritu suave. Este espíritu suave no altera de ninguna manera la pronunciación. No tiene ningún cambio, no afecta en forma alguna la sonoridad de la palabra. Simplemente está indicando que es un espíritu suave y que está sobre la vocal inicial de la palabra. Sin embargo, con el espíritu áspero sí hay una diferencia. Porque el espíritu áspero, ustedes recuerdan, ¿qué nos indica el espíritu áspero cuando está sobre una vocal al inicio de una palabra? ¿Recuerdan? Se agrega una J. Nos indica que debe de pronunciarse como una J. Entonces, en lugar de decir emeis, debemos de decir gemeis. La J debe de sonar. Y también es importante porque en el Nuevo Testamento hay términos semejantes que se distinguen únicamente por este pequeño detallito, el espíritu. Entonces, cuando lo memoricen, es sumamente importante que ustedes tengan bien claro que primera persona plural, el pronombre personal, primera persona plural, lleva un espíritu áspero y se pronuncia geméis. Geméis es nosotros.
Ahora también tenemos el de segunda persona. Segunda persona es, eh, no es complejo, al menos en el singular y en el nominativo singular. En nominativo singular, segunda persona es su. Y nominativo plural de una persona es huméis. Ahora, ojo aquí, porque fácilmente lo único que distingue estas dos palabras es el inicio. De ahí en fuera es exactamente la misma grafía. Se escribe de la misma manera. Entonces, necesitamos memorizarnos muy bien. Primera persona plural empieza con G, eta y espíritu áspero. Segunda persona plural empieza con espíritu áspero y upsilon. Si ustedes no memorizan esto y practican su lectura, va a ser muy fácil que inviertan estos roles. Y en lugar de leer una segunda persona plural, van a leer una primera persona plural. Entonces, mucho ojo con esto, mucho ojo con esto, porque puede llevarlos a darle un sentido diferente al texto, un sentido que no era el de el autor original. Entonces, la tercera persona cambia, cambia bastante, y como lo vamos a ver en un momento, cambia de tal forma que se distingue propiamente en los tres géneros, masculino, femenino y neutro. Eh, Nominativo singular, tercera persona es autos, y nominativo plural es autoi. Ahora, ¿a qué les suenan estas dos expresiones? Sería nominativo singular, segunda declinación. Ok, nos lleva a las declinaciones de los casos. Nos lleva a las declinaciones de los casos. Como en tercera persona, si hay distinción de género, lo que tú vas a ver, lo que ustedes van a ver en pronombres personales, es precisamente la declinación de los casos. Van a ver la declinación de los casos. Entonces, cuando ustedes lean esa tablita que está en el libro, en la página 73, me parece, ustedes se van a dar cuenta de que existe una correspondencia con el artículo, la terminación de los casos y los pronombres personales de tercera persona. Hay una correlación, hay una coincidencia. Y la razón es porque los pronombres personales de tercera persona están usando esas terminaciones de los casos. Entonces, si se aprendieron bien las terminaciones de los casos, ya tienen básicamente memorizado esto. Solo hay que recordar que en las tres personas, masculino, femenino y neutro, el patrón es out. Y simplemente hay que añadir la declinación que corresponde. Entonces, cuando ustedes lo lean, se van a dar cuenta de que hay una forma fácil de identificarlo y eso es recordando las declinaciones de los casos. ¿Dudas con esto? Sé que es mucha información y recuerden esto va a ir aumentando conforme nosotros estemos avanzando, pero no se espanten, no se espanten. Como le mencionaba hace un momento a Lalo, se invierten unos 40 minutos diarios leyendo, releyendo, repasando el material. Y lo más importante, en mi opinión, si mantienen la lectura consciente del texto de Primera de Juan, entonces esto va a ser más fácil de que lo aprendan y quede fijo en su memoria de mediano a largo plazo. Entonces, necesitan estar leyendo el texto. La mejor forma de aprender todo esto, los pronombres personales, las declinaciones de los casos, etcétera, es viéndolo.
viéndolo. Entonces, tomando el texto griego de Primera de Juan y leerlo, les va a ayudar muchísimo para estar fijando esto en su memoria. Entonces, un pronombre es una palabra que reemplaza a un sustantivo. Un pronombre es una palabra que reemplaza a un sustantivo. El sustantivo que es reemplazado por el pronombre es llamado el antecedente. Y esa es una expresión importante que vale la pena que la memoricen, porque constantemente, especialmente cuando hagan el proceso exegético, ustedes tienen que identificar, si hay un pronombre personal, tienen que preguntar forzosamente, ¿quién es el antecedente? Es decir, ¿a quién me está apuntando este pronombre? Si es un pronombre femenino, de tercera persona, dativo singular, deben de ustedes preguntarse, ¿quién es la persona que se mencionó con anterioridad a la cual se refiere este pronombre? Entonces, es importante que entendamos esta función. Por ejemplo, este texto de Mateo, llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si quitásemos esta primera parte, nosotros tenemos porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la pregunta forzosa es, ¿quién es él? Sin contexto no sabemos, pero puesto que tenemos el texto, sabemos que él se refiere a Jesús. Así que este pronombre nos está indicando que Jesús es el antecedente. Él es el pronombre, Jesús es el antecedente. Así que mientras van leyendo, traten de hacer estas preguntas, especialmente cuando el pronombre aparezca de forma inmediata. Y traten de rastrear quién es la persona, el sujeto que está antes de la presencia de ese pronombre. Y de esa manera podrán identificar a quién, de quién está hablando o qué es lo que está describiendo. Ahora, algo importante, de la misma manera que sucede en español, un pronombre debe concordar, es decir, debe de tener armonía con su antecedente en dos aspectos principales: género y número. Género y número. Esto significa que si ustedes tienen, solo por poner un ejemplo, si ustedes tienen un sustantivo masculino y después aparece un pronombre neutro, este pronombre neutro no puede tener como antecedente al masculino, porque debe de haber una concordancia en género, género. Y de la misma manera, si yo tengo un sustantivo en nominativo neutro singular y después encuentro un neutro plural, este plural no puede tener como antecedente a este neutro singular, porque debe de haber una armonía en número también. Así que esto necesitamos mantenerlo muy, muy claro. Pero hay una distinción importante. El pronombre no siempre coincide con el caso. No siempre coincide con el caso. Y la pregunta aquí entonces es, ¿quién determina el caso? ¿Quién determina el caso de ese pronombre? Y la respuesta es la función que el pronombre tenga en la oración es la que determina su caso. La función, si está funcionando como posesivo, si está funcionando como complemento directo, si está funcionando como complemento indirecto. Si existe una correspondencia en género y número, aun cuando no haya una correspondencia en caso, podríamos nosotros identificar con toda claridad que ese pronombre sí tiene el antecedente que quizá habíamos pensado. Déjenme poner este ejemplo. Dado que un pronombre tiene su propia función en la oración, tiene su propio caso. Y esto es importante. Esta es la palabra clave. Función. Y cada vez que nosotros veamos un sustantivo, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es su función? ¿Cuál es su función? Y el caso nos indica esa función. Entonces, por ejemplo,
tenemos esta oración, sigue siendo Mateo. Jesús, que leímos hace un momento, salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, su es un pronombre personal que apunta al antecedente. El antecedente es Jesús. Ahora, pregunta. No lo estamos viendo en griego, en un momento se los pongo, pero no lo estamos viendo en griego. La pregunta es, Jesús sería un nominativo singular. Jesús sería un nominativo singular. Ahora, su no es nominativo. Este sería un genitivo singular, pero vemos que hay una correspondencia. ¿Es masculino? Sí, coincide en género. ¿Es singular? Sí, coincide en número. No coincide en caso. ¿Por qué? Porque esta expresión de manera especial tiene una función particular. Está indicando la relación del pueblo con Jesús. Entonces, por esta razón, hay un cambio en el caso. Jesús es un nominativo masculino singular, mientras que su es un genitivo masculino singular. Entonces, es importante que nosotros prestemos atención a esto. Si bien en este momento quizá no nos sentimos tan listos posiblemente para estar identificándolo en un texto, sí es importante que lo mantengamos en el radar porque ello nos va a ayudar para ir anticipando todo lo que nosotros estemos observando en el texto específico que estemos leyendo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Solo déjame tomar foto, hermano, si eres tan amable. Ay, Dios. Ahí está. Ahora, Gracias. sí, hermano, por nada. Vamos a los paradigmas y la morfología. Paradigmas básicamente es un patrón, es un ejemplo que se nos ofrece con la finalidad de que nosotros sepamos cuál es la forma normal en la que se presentan los pronombres. Entonces, tenemos aquí en primer lugar pronombre de primera persona. Pronombre de primera persona. Ahora, primera persona no tiene una distinción de género. No hay una distinción de género. Esto puede aplicar tanto a hombres como a mujeres de forma intercambiable, sin ningún problema. Entonces, nominativo singular. Observen que aquí tenemos el caso, tenemos el singular, una breve traducción y acá vamos a tener el plural. Entonces, nominativo singular es ego, significa yo. Genitivo singular, mu, significa de mí o mío. Dativo singular, moi, significa a mí o para mí. Y el acusativo singular significa me o también puede significar para mí, dependiendo de la oración. Ahora, hay algo interesante aquí. Cada una de estas opciones, genitivo, dativo y acusativo singular, pueden escribirse de otra manera. No cambia mucho. Lo único que cambia es la añadición o la añadidura de la letra épsilon al inicio de cada una de ellas. Ahora, estas formas que aparecen aquí, también se les conoce como formas enfáticas. Se les conoce como formas enfáticas. Decker, el libro que estamos tomando, habla bastante de ello, entonces mi sugerencia es léanlo, léanlo, especialmente la página 71, porque él nos da información bastante apropiada sobre cómo entender cuando hay un texto y aparece cualquiera de estas formas del pronombre personal de primera persona. Eso nos va a ayudar mucho. Ahora, también tenemos las formas plurales, ya les había mencionado. Geméis, gemón, gemín y gemás. Algo importante que ustedes deben de estar recordando. Estas formas plurales se parecen, como lo habíamos mencionado, a los casos.
Se parecen mucho a los casos. Un patrón que vemos es omega nun en el genitivo plural, siempre. Dativo es el único caso, o bueno, casi el único caso que tiene de manera consistente una iota, como gemín. Y en el caso acusativo, nosotros encontramos una alfa. Entonces, mi sugerencia aquí es comparen las tablas de los casos con las tablas de los pronombres personales para que ustedes observen cómo hay consistencia en el caso nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Y eso nos va a ayudar para tener un entendimiento más claro de la forma en la que estos pronombres o casos son presentados en el texto del Nuevo Testamento. También tenemos los pronombres de segunda persona. Tenemos también singular y plural. El caso nominativo su, genitivo su, dativo soy, acusativo sé. Las formas singulares no enfáticas no llevan acento y se pronuncian con la palabra precedente, es decir, con la palabra que está antes de ellas. Y este es un aspecto que les mencionaba hace un momento que es bastante importante. Memoricen bien esto porque potencialmente pueden confundir gemeis con jumeis, gemón con jumón, gemín con jumín, gemas con jumás. Entonces, si ustedes no memorizan bien, especialmente estas formas plurales, fácilmente van a intercambiar o confundir primera persona con segunda y al momento de hacer una traducción va a verterse de una forma incorrecta. Entonces, tengan eso muy en mente para que no causen estos potenciales errores. ¿Preguntas con esto? No. De acuerdo. Tenemos también tercera persona, como les mencionaba. A partir de la tercera persona tenemos una distinción de género. Género. Tenemos masculino, femenino y neutro. Entonces, el caso acusativo, masculino singular, autos, autú, autó, autón. Y como mencioné hace un momento, esto es bastante consistente con los casos, con las terminaciones de los casos que vimos anteriormente. Si ustedes aprenden bien los casos, ya tienen de alguna manera aprendido esto. Y solo recordar que en el pronombre personal de tercera persona hay una constante y es la raíz out, 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 en todos, masculino, femenino y neutro. No hay cambios, no hay alteraciones en ese sentido. Entonces, lo único que ustedes deben de aprender a identificar en un sentido son estas terminaciones o desinencias de los casos. Y de esa manera va a ser otra vez más fácil que ustedes los recuerden. Igual, en masculino plural, autó y autón, autóis, autus. Solo se añaden las terminaciones de los casos. Entonces, es muy importante que lo aprendan de esta forma. Y otro dato, yo sé que el libro lo menciona, pero es importante repetirlo. Es importante que lo memoricen bien de esta manera porque hay otro término que es un adverbio, me parece, en el Nuevo Testamento, que se escribe casi igual que este pronombre personal. Sin embargo, tiene un significado diferente. No es tan común, pero sí es muy importante que ustedes memoricen este pronombre de tercera persona de forma precisa para que eviten confusiones más adelante. Bueno, aquí me faltó terminar la traducción, pero no es difícil de seguirla. Eh, Observen cómo aquí en el femenino sigue los patrones de la terminación eta. Auté, autés, auté, autén. Pero si se dan cuenta, la raíz, digámoslo así, del pronombre personal de tercera persona es la misma. Solo hay que aprenderse bien la terminación de los casos y de esa manera va a ser fácil recordarla. Autai, autón, autais, autás. Uno podría decir, bueno, autón es igual en masculino, femenino y neutro, plural, genitivo. ¿Qué nos va a ayudar a identificar
¿Cuál es el género preciso? Fundamentalmente es el contexto y cuando, eh, bueno, fundamentalmente es el contexto, perdón, estaba confundiendo con los sustantivos. Aquí es el contexto. Tenemos que identificar el sustantivo femenino genitivo plural o el sustantivo femenino plural al menos, aunque no sea en genitivo, que nos ayude a entender este pronombre corresponde a ese antecedente. Y de esa manera va a ser más fácil recordarlo e identificarlo y relacionarlo. Y en el caso también del neutro, es exactamente lo mismo, como mencionaba. Out, 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 out. Entonces, el pronombre personal de tercera persona básicamente es la palabra out. Y solo tenemos nosotros que considerar cuál es la terminación que tiene y ello nos va a indicar si se trata de un masculino, si se trata de un femenino, si se trata de un neutro y nos va a indicar el caso. Y esto también tiene que estar respaldado por el antecedente. El antecedente debe de ser identificado de una manera muy específica. Ahora, en el caso del pronombre de primera persona, mencionaba hace un momento que primera y segunda persona, algunos tienen estas formas que se les denominan formas enfáticas, formas enfáticas. Entonces, genitivo singular, dativo singular, acusativo singular, genitivo singular de segunda persona, aquí es primera. Algunos tienen estas terminaciones. Eh, no cambia demasiado el significado. Está indicando que se trata de una primera persona o segunda persona simplemente y en algunos de los casos que corresponde, pero en algunas ocasiones simplemente va a añadir cierto énfasis, cierto énfasis. Ahora, no hay que presionar demasiado esa idea de énfasis. El énfasis es posible en griego cuando, por ejemplo, tengo un verbo, tengo un verbo y está acompañado de un pronombre, de primera o segunda persona. Y la razón es esta. El verbo en griego se parece mucho al verbo en español en el sentido de que en el verbo nosotros llevamos ya la persona y el número. Por ejemplo, comimos, comimos. Ah, bueno, yo sé que es un verbo en primera persona plural. Pasa lo mismo en griego. Pero si por alguna razón en griego veo el verbo más un pronombre personal, esa ecuación, digámoslo así, me indica énfasis, porque no es necesario el pronombre. El pronombre estaría sobrando en un sentido. Así que si el autor lo utiliza es porque está añadiendo cierto grado de énfasis, de alguna manera, y nosotros debemos de ser capaces de identificarlo. Obviamente esto va a venir más adelante conforme el Señor nos permite ir avanzando en el proceso del estudio. Bueno, ¿preguntas con esto? Eh, Sí, ¿Cuál sería el caso de un énfasis? Por ejemplo, no sé si pudieras darnos un ejemplo en español y, por supuesto, si es posible, trasladado al griego. sí. Por ejemplo, en español, el ejemplo que puse hace rato, sé que está muy sencillo, pero ayuda un poco. La expresión comimos, en sí misma ya se entiende que estamos hablando de primera persona plural. Pero si yo digo nosotros comimos, está comunicando un matiz especial, porque no solamente está subrayando la acción, sino que ahora trata de dejar muy claramente, nosotros, los que estamos aquí, somos los que comimos. En el caso del griego, funciona igual. En este momento no me viene a la mente ningún ejemplo. Lo busco en un momento, en el tiempo del receso, para que se los presente, pero sería algo parecido. Si el verbo ya me comunica
la acción ya me comunica las personas, ya me comunica el número, entonces, en un sentido, el pronombre saldría sobrando, pero cuando lo utilizan es porque tratan de afirmar algo particular. Sí, Me imagino que es, por ejemplo, el caso de Pablo 1 Corintios 15, donde dice, nosotros, los que vivimos, ¿no? Se entiende que, bueno, los que estén, pero hablando de nosotros, los creyentes, se enfatiza esa idea, ¿no? Podría ser un caso. correcto. Sí, sí. Sería cuestión de identificarlo como está en griego, pero sí sería esa, esa idea. Si el autor está incluyendo el verbo en esa conjugación y aparte el pronombre, entonces es porque está dando cierta matiz de énfasis. Pero sí, sería un ejemplo. Y lo buscamos en un momento para que quede más claro. Bueno, eh, ¿alguna pregunta adicional, hermanos? Alex. Eh, no, yo creo que principalmente, bueno, lo que usted nos indica es principalmente enfocarnos en los pronombres, ¿verdad? Que es la base de todo. Entonces creo que ahí voy a estar empezando. Bueno, es que hay varios elementos que tenemos. Es como un rompecabezas en un sentido. Para que nosotros tengamos la imagen completa, necesitamos ir colocando las diferentes partes que corresponden en el lugar que es apropiado. Entonces, empezamos con los sustantivos porque los sustantivos es en algún momento uno de los elementos con los cuales inicia el Nuevo Testamento. Ah, pero es importante continuar complementando con los diversos elementos que forman parte del idioma griego. Así que yo no diría que solamente los pronombres, es importante dominar los casos y puede sonar desafiante, pero es la realidad. Necesitamos dominar los casos. El autor tiene ahí una nota al pie de página, creo que en el capítulo 2 donde explica precisamente la prueba de las 2 de la mañana. No sé si han podido leer esa anotación que tiene el autor. El autor sugiere que una forma en la cual el estudiante puede asegurarse de que está aprendiendo bien el material es pedirle a algún amigo que lo levante a las 2 de la mañana y le pregunte, dime cuáles son las formas de los casos en singular y en plural. Entonces, digo, no necesariamente tenemos nosotros que hacerlo de esa manera, pero la idea es necesitamos dominar los casos y en el caso de los pronombres también necesitamos dominarlos, porque si no sabemos cuáles son las formas de los pronombres, una vez que los encontremos en el texto del Nuevo Testamento, no vamos a poder leerlos. O tal vez vamos a leerlos, pero no vamos a saber qué significa, a quién se refieren, cuál es el antecedente, etcétera. Así que es muy importante ir complementando toda la información que estamos este, estudiando. Bueno, esto es lo que tenemos que ver acerca de los casos. Así que vamos a entrar al aspecto del verbo. Vamos a entrar al aspecto del verbo y la manera en la que necesitamos estudiar el verbo. Les propongo lo siguiente, vamos a tomar una pausa de 10 minutos, les regresamos a las 8:05 para que nos despejemos tantito, relajemos las piernas, tomen agua o coman algo ahí si ya les dio hambre y regresamos en 10 minutos, por favor, ¿les parece? De acuerdo, entonces vamos al descanso, por favor. Ahora, el texto que mencionaba el hermano Lalo, de 1 Tesalonicenses 4:17, Mm. no tiene el mismo peso, digámoslo así, de énfasis por la siguiente razón. Ujú. Pablo utiliza
dos verbos en participio. Ok. Hoizontes, hoi perileipomenoi. Son dos verbos en participio. Polipomenoi. Ajá. Ujú. Ahora, debido a que ambos están precedidos por el artículo, este es el artículo en ambos, eso nos indica que este participio no tiene una función adverbial ni verbal, tiene una función adjetival. Y específicamente aquí tiene la intención de indicar, o más bien de funcionar de una manera sustantivada. Está funcionando como un sustantivo. Entonces Pablo dice, entonces nosotros, los que vivimos, los que permanecemos, y etcétera, etcétera, sigue hablando. Pero estos son verbos en participio cuya función es la de un sustantivo, no la de un verbo ni un adverbio, sino más bien algo más semejante a un sustantivo. Entonces, en ese sentido, Pablo no utiliza aquí el pronombre de forma enfática, porque no son el verbo principal es este de seremos tomados, arrebatados. Ese es el verbo principal. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Dos grupos, los que estén viviendo, los que estén permaneciendo en el Señor. Bueno, solo era para ilustrar. Eh, Ahora, si vamos a retomar entonces aspectos esenciales de los verbos, aspectos esenciales de los verbos, pueden ver la presentación, ¿verdad? ¿O siguen viendo el logos? ¿La presentación? Logos, el versículo 17. Oh, entonces espérenme, porque ahora sí. Esta es una breve introducción a los verbos. Vamos a ver algunos aspectos eh, singulares de ellos, pero nuevamente, lean nuevamente el material si hay algo que no quede claro aquí, o si hay algo que tienen confuso de lo que ya leyeron, entonces podemos nosotros revisarlos. Eh, los verbos en español, en un sentido, no tienen un paralelo perfecto con los verbos en griego. En ocasiones necesitan una expresión o un elemento adicional para comunicar completamente su significado. Podríamos decir eh, caso con Z, pero una manera más quizá común que utilizamos es estoy casando, sin el pronombre posiblemente. Yo es el pronombre, estoy es el verbo auxiliar y el verbo propio o el verbo principal es casando. Ahora, esa es la estructura, digámoslo así, que nosotros tenemos en general, perdón, es la forma general que tenemos más o menos en español. Ahora, en griego, los verbos son, como mencionaba hace un momento, son compactos, tienen mucha información en una sola palabra. Comunican una cantidad considerable de información a través de una sola palabra. Por ejemplo, esta forma, lu omen. Lu omen. Eh, Podríamos traducirlo de dos formas. Recuerden, eh, cuando lo vertemos en español, el texto, el significado depende del contexto, así que puede ser perder, desatar, liberar, etcétera. Aquí solo utilicé una de las muchas alternativas para traducir. Pero en español lo podríamos traducir estamos perdiendo, podríamos decir simplemente desatamos, porque está una conjugación que nos indica persona, número,
y todo ello depende de la forma, de la desinencia en la cual está eh, embebida, digámoslo así, en ese texto, en ese verbo. Entonces, esta es la manera en la cual funcionan los verbos en general en griego. Y es lo que mencionaba hace un momento. A veces los verbos no necesitan el pronombre. Si incluye un pronombre adicional al verbo que ya está conjugado en una forma específica, entonces posiblemente el autor está tratando de subrayar, de enfatizar o de contrastar algo de una manera bastante específica. Y es algo que nosotros debemos de considerar y prestarle atención. Eh, los verbos, como ustedes saben, tienen persona y número. Persona se refiere al sujeto de la idea verbal. Ya lo vimos en los pronombres. Tenemos primera persona, segunda persona, tercera persona. En la primera persona, el sujeto habla o escribe, el sujeto realiza la acción. En la segunda persona, es la persona con la cual el sujeto habla o es la persona a la cual el sujeto realiza la acción. Y la tercera persona es algo adicional, otra persona u otro objeto que no necesariamente forman parte de la conversación o del momento en el cual se encuentra el sujeto principal. Pero debemos de reconocer esto en los verbos que nosotros observemos. Persona, primera, segunda o tercera. Y esto va de la mano con lo que acabamos de observar, que son los pronombres personales. Un verbo también tiene número y se refiere a cuántas cosas están relacionadas con la acción del verbo. ¿Es singular o es plural? Cada persona tiene su singularidad o su pluralidad. Nosotros estudiamos griegos, primera persona del plural. Ustedes estudian griego, segunda persona del plural. Y si particularizo con cada uno de ustedes, podemos empezar a jugar con el significado de cada uno de los verbos. Entiendo que esto no es complejo, pero es importante que lo tengan claro, porque así como es real en español, también lo es en el griego. Ahora, aquí nos vamos a enfrentar a algo adicional que posiblemente no es tan evidente o no somos tan conscientes de ello en español. Existe y lo utilizamos todos los días, sin embargo, no pensamos en estos términos de manera cotidiana. Y nos referimos al aspecto de la voz, de la voz. Nosotros principalmente en español tenemos dos tipos de voces, una voz activa y una voz pasiva. Ahora, lo que hace la voz es indicar la forma, la manera en la cual el sujeto se relaciona con la acción del verbo. La voz indica la manera en la que el sujeto se relaciona con la acción o el estado que es expresado por el verbo. Mencionaba hace un momento, en español principalmente nosotros somos conscientes de dos voces. Voz activa, yo hago la acción, voz pasiva, ustedes reciben la clase. Básicamente, ese es el esquema que tenemos en español. Ahora, en griego no es así. En griego tenemos tres voces. Tres voces. Una voz activa, el sujeto realiza la acción. En segundo lugar, voz media, el sujeto realiza la acción y en muchos casos es afectado por esa acción. Y en tercer lugar, la voz pasiva, el sujeto recibe la acción. En el enunciado, yo pateo la pelota, es una voz activa. Yo estoy pateando a la pelota. En el enunciado, si invertimos el orden de las palabras e incluso los elementos, yo soy pateado por una mula, estoy hablando en voz pasiva, porque ahora estoy recibiendo la acción del verbo. Pero si yo utilizo el siguiente enunciado, me pateé a mí mismo, esa es una voz media. Es una voz media porque yo realizo la acción, pero yo mismo soy afectado por esa acción que estoy realizando. Eh, un ejemplo, si ustedes han tratado de martillar, de clavar un clavo en una tabla y en ocasiones machucan un dedo, esa es una voz media, porque estoy tratando de darle al clavo, pero le di al dedo. Entonces, yo hago la acción, pero al mismo tiempo recibo el efecto de esa acción. Esta es la manera en la cual se estructura el lenguaje griego. Tiene estas tres voces, voz activa, voz media y voz pasiva. Ahora, en términos generales, esto aplica
para la totalidad de los verbos. Y vamos a ver los verbos en un momento. Este es solo un panorama introductorio, no estamos viendo todavía el indicativo, que si Dios lo permite lo vamos a introducir en un momento. Entonces, el sujeto del verbo realiza la acción en la voz activa. En la voz activa, el sujeto realiza la acción del verbo. Algo importante también que ustedes deben de recordar, si no lo recuerdan, les sugiero mucho que lo repasen, este aspecto de la transitividad. Tenemos verbos transitivos que transfieren la actividad, la acción a otro elemento. Por ejemplo, aquí, transitivo veo. ¿Qué veo? Un árbol. Veo un árbol. Estoy transfiriendo la actividad de ver un árbol. Le pego a un costal de box. La expresión le pego indica que estoy transfiriendo la acción. Le pego a un costal. Esa frase preposicional me está indicando que el verbo es transitivo. Está transmitiendo la actividad a algo adicional. Pero también tenemos verbos intransitivos, es decir, verbos que no transmiten una acción o un estado a nada más. La expresión estoy caminando no me dice nada adicional. No me dice nada adicional. Entonces, cuando se trata de verbos transitivos, nosotros debemos pensar también que se van a incluir elementos como complemento directo. Complemento directo. En términos de los casos griegos, ¿recuerdan a qué se refiere el complemento directo? ¿Cuál de los casos describe el complemento directo? El complemento directo es lo que recibe ¿cómo se llama? La acción, entonces sería más como parecida a la voz pasiva, ¿no? Pero antes de que pasemos a la voz, ¿quién ¿Sería el sería un dativo? verbo? ¿No es el dativo? Ah, Buen intento, pero un escalón más abajo Acusativo, ¿no? es el acusativo. El acusativo es el que va de la mano. Lo que quiero subrayar aquí es esto. El caso acusativo normalmente vamos a relacionarlo con verbos transitivos. Con verbos transitivos. Ahora, si no hay complemento, si no hay objeto directo, entonces es un verbo intransitivo. No necesitamos en un sentido el caso acusativo. Pero la idea general es esta. Ahora, esta oración. Egapesen ho theos ton cosmon. Vamos a analizarlo brevemente. Egapesen ho theos ton cosmon. Hay elementos que ustedes ya conocen y que ya pueden identificar en esa oración. ¿Cuál, quién me dice cuál de esas palabras nos provee el sujeto de esta oración? Zeus. ¿Por qué Theos? Ah, porque de hecho está ahí el pronombre, ¿no? Digamos que Theos es el, ¿cómo dijiste? Referente, precedente, antecedente. Antecedente. Ajá. Bueno, aquí no hay pronombre, no hay pronombres, Oh, ok, perdón. hay un verbo y dos sustantivos. Estoy de acuerdo con Lalo de que Theos es el nominativo, pero pensemos, analicémoslo gramaticalmente. ¿Por qué es el nominativo? Creo que, bueno, no sé si es por os, que es el sujeto, y on es el que recibe, si no estoy mal. Ok, tenemos ahí algunos elementos, correcto. Tenemos el os, que es la terminación, la desinencia de el nominativo, y tenemos el on, que es la desinencia del acusativo. Ahora, ¿qué, qué más en el texto nos ayuda para saber que theos es el sujeto o el nominativo
y cosmon es el acusativo o el complemento directo. Mm, No sé si parte también de la declinación. Bueno, estas terminaciones que corresponderían a ello, pero ¿qué hay adicional en el texto que nos dice, este es el nominativo y este es el acusativo? ¿Qué hay antes de theos? el, el, el verbo no influye. ¿No? Bueno, el verbo influye, pero antes de analizar el verbo, esto ustedes no lo han visto. De lo que ustedes ya han visto, ¿qué es esto? Hay un elemento. ¿Qué es eso que está en círculo? ¿Serían los pronombres? No, no son pronombres. Empieza con A. Artículos. El artículo. El artículo. Normalmente, el... Ups, ya no pinta mi pluma. Normalmente el artículo... Ups, ya les di la respuesta. Normalmente el artículo va de la mano con su sustantivo. Y hay una correspondencia. Si el artículo es nominativo, entonces también la desinencia es nominativa. Si el artículo es acusativo, entonces la desinencia también es acusativa. De esa manera, ustedes se pueden eh, confirmar que esto se trata de un nominativo masculino singular y esto se trata de un acusativo neutro singular. Ahora, si este es el sujeto, este verbo describe la acción de este sujeto. Dios, esto viene de agapao. Dios amó ¿a quién? Al acusativo. ¿Y quién es el acusativo? Mundo. Al mundo. Dios amó al mundo. Ahora, ese es un texto real. Si ustedes abren Juan 3:16, ustedes se van a dar cuenta de que este es exactamente el orden de las palabras. Ahora, algo interesante que ustedes tienen que familiarizarse, y ya lo han visto con Primera de Juan. Primero tenemos el verbo, después tenemos el sujeto y después tenemos el complemento. Es un verbo transitivo, tenemos el sujeto, que es un nominativo masculino singular, y tenemos el acusativo neutro singular, que equivale al ¿qué? Lo acabamos de mencionar hace un momento. Complemento directo. Entonces, cuando ustedes se acerquen a un texto, no importa si no saben el significado del verbo, no importa si no lo saben, pero si ustedes pueden identificar, ok, este es nominativo, entonces este es el sujeto, y este es el acusativo, entonces ese es complemento directo, entonces ustedes pueden ir comprendiendo el sentido. Tal vez no van a tener todo el vocabulario, pero van a poder distinguir quién es el sujeto, cuál es el complemento
y conforme vamos avanzando van a ir comprendiendo los diversos elementos que están presentes en una oración en griego. Ahora, esta es una voz activa. Dios amó. Dios amó. Dios realiza la acción de amar al mundo. Tenemos una voz media. En la voz media, normalmente el sujeto realiza la acción y de alguna manera él es afectado por esa acción. Hay varios matices que nosotros tenemos. Por ejemplo, el matiz reflexivo. El sujeto realiza la acción sobre sí mismo. Me veo a mí mismo. Es lo que hacemos, por ejemplo, en un espejo. Me veo a mí mismo. Estoy haciendo la acción de mirar, pero en beneficio propio. Por ejemplo, este es un solo verbo en griego, peritzosetai, peritzosetai, y se traduce, él se vestirá solo. Es un verbo en voz media, lo van a aprender más adelante. Esta terminación tai nos indica que es voz media e implica un aspecto reflexivo. Está haciendo la acción para sí mismo, en beneficio propio. Este es otro ejemplo de una voz media, interés especial. El sujeto puede tener algún interés especial en la acción o beneficiarse de la acción. Lo veo por mí mismo, con el sentido de comprobarlo por mí mismo. Eh, Hablando en el Evangelio de Mateo, pantajosa proseugeste kai aiteiste. La traducción, todas las cosas por las que oras y pides. Todas las cosas por las que oras y pides. Es una intención de interés especial, el proceso de la oración. No nos vamos a meter a los detalles, solo quiero dejar algunos ejemplos. Hay algunas categorías en la voz media. Lo vamos a ir viendo más adelante. En este momento solo quiero introducirlo para que ustedes sepan que esto va a estar presente conforme avanzamos en el estudio. Reciprocidad involucra dos partes. Interacción de dos personas o dos elementos. Movimiento, esto implica un desplazamiento. Y algo interesante, cuando ustedes vean normalmente la terminación omai, 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 eso es característico de la voz media. Eso es característico de la voz media. En ocasiones es voz media en forma, pero en función es una voz activa. Lo vamos a ver más adelante. En este momento no se presionen con eso. No necesitan memorizarlo, solo es para que ustedes tengan un panorama. Otro matiz es la autoimplicación, aspectos de sentir, pensar, logizomai o bulomai, sentimientos, deseos, etcétera. Y otro es pasividad. El sujeto no elige o no puede negarse a ser sujeto de la acción. Hinomai normalmente es el verbo utilizado para engendrar. Cuando el Evangelio de Juan habla de que no nació de voluntad de carne ni de voluntad de la sangre, sino por la voluntad de Dios, utiliza este verbo, porque es algo a lo cual no puede resistirse, es una voz pasiva. Entonces, solo para que lo tengan en mente. Ahora, la voz pasiva, en esta, el ejemplo, perdón, el sujeto recibe la acción. El sujeto recibe la acción. Vean este contraste, por ejemplo. Voz activa, el presidente abandonó el edificio. El presidente abandonó el edificio. Voz pasiva, capitán, los sensores indican que estamos siendo escaneados. Estamos siendo, alguien está realizando la acción sobre nosotros. Entonces, esta es la manera en la cual funciona la voz pasiva en griego. Voz activa en griego. Therapeue ten gunaika. Therapeue ten gunaika. Él está sanando a la mujer. Therapeue. Recuerden, el verbo ya nos indica persona y número. Él, esta es una declinación en tercera persona, singular. Él está sanando a la mujer. Este es un acusativo femenino singular. Entonces, esa es voz activa. Esta es voz pasiva. Hegune therapeuetai. Hegune therapeuetai. Observen cómo es la misma raíz,
Ya no pinta panza. Terapeuo es la misma raíz en las dos palabras. Perdón, mi lápiz estaba fallando aquí. Pero, y son las mismas palabras, solo que aquí mujer está en acusativo en el caso de la activa y en el segundo está en nominativo. Son las mismas palabras, el significado es diferente, porque uno es voz activa sobre la mujer y el otro es una expresión aún más, es una expresión pasiva completamente. La mujer está siendo sanada. Entonces, en el segundo caso, no sabemos quién es el agente de la acción. El agente se puede agregar a un verbo pasivo usando la preposición hupo más un genitivo. Por ejemplo, ahí sería la mujer está siendo sanada por el Señor. Otra vez, sé que esto es un poquito técnico, pero es importante que lo sepamos. Necesitamos entender que las tres voces existen en griego y las vamos a encontrar con mucha regularidad. Ahora, el modo. ¿Qué tenemos con el modo? El modo indica la comprensión del autor de la situación. El modo nos indica si el autor ve la situación como algo real, nos indica si el autor ve la situación como algo posible o probable, nos indica si ve la situación como algo contingente o nos indica si el autor lo ve como una orden. Entonces, en griego tenemos estos cuatro casos. Indicativo, que afirma la realidad. Tenemos el subjuntivo, que indica un deseo. El optativo, que indica contingencia, algo que es como resultado de algo adicional. Y el imperativo, que implica un orden o un fuerte deseo. En este momento ustedes van a tener mucho contacto con este verbo en indicativo, el verbo en indicativo. Indicativo representa algo como cierto o afirmado. Él fue a pescar o él irá a pescar. El subjuntivo representa algo como probable, contingente o indefinido. Él podría ir a pescar o cuando sea que vaya a pescar. No está afirmando la realidad, no está afirmando tampoco un deseo, sino la posibilidad de la acción. El optativo representa algo como posible o esperado. Deseo que fuera a pescar. Y el imperativo también implica una acción de deseo, pero en la mayoría de los casos implica formalmente una solicitud o una orden. Ve a pescar. Ahora otra vez, solo es para que ustedes tengan en mente los modos que nos vamos a encontrar en griego, porque es importante que los tengamos con cierto dominio, ya que con ellos nos vamos a encontrar con cierta regularidad en el texto bíblico. Ahora, también tenemos que considerar el aspecto del tiempo y aspecto. En cuestiones de tiempo, el griego tiene 6 formas de tiempo. Tiene el presente, estoy perdiendo, luo. El imperfecto, eluon, estaba perdiendo. El futuro, perderé, luso. El aoristo, elusa, perdí. El perfecto, he perdido. Y el pluscuamperfecto, había perdido. Ahora, algo muy importante, cuando hablamos de tiempo, no necesariamente nos estamos hablando de temporalidad o de eh, si es pasado, presente o futuro. No necesariamente afirma esto. Lo van a ver más adelante conforme lean a Decker, va a quedar esto más claro. Lo importante en este momento es que sepamos que existen estos 6 formas, digámoslo así, en la cual un verbo se puede conjugar en griego. Presente, imperfecto, futuro, auristo, perfecto y pluscuamperfecto. A lo que sí vamos a poner un poquito más de atención, y especialmente cuando ustedes lleguen al capítulo 13 del libro, no se los recomiendo leer todavía, pero cuando lleguemos ahí vamos a prestar mucha atención a esto que es el aspecto. Esto es la perspectiva o punto de vista subjetivo, digámoslo así, desde el cual el autor comunica la acción del verbo. Es decir, el autor puede comunicar una acción desde el punto de vista imperfectivo, es decir, la acción todavía está en curso, la acción se está realizando,
El autor no le está viendo como algo completado, sino que le está viendo como algo que está en proceso de desempeñarse. También tenemos el caso perfectivo, donde el autor presenta la acción como algo completado, o al menos lo ve como una perspectiva de principio y de fin. Y el tercer aspecto importante que tenemos en griego es el aspecto estativo, en el cual el autor describe un estado, la situación en la que se encuentra una persona, un cuerpo, etcétera, con una acción continua en la mayoría de los casos. Ahora, en estos dos primeros casos, aspecto imperfectivo y perfectivo, para algunos resulta útil la siguiente ilustración. El aspecto imperfectivo, el aspecto imperfectivo sería algo como lo siguiente. Ustedes forman parte de una manifestación en contra de lo que sea, y ustedes están marchando junto con una multitud de personas. Entonces, como ustedes están dentro de la marcha o la manifestación, ustedes no pueden ver ni el inicio, ni dónde empieza, ni dónde termina. Simplemente la ven en un progreso. La están viendo como algo que está en curso, se está desarrollando. Ese sería el aspecto imperfectivo. El autor ve la situación como algo que está en progreso, como algo que está llevándose a cabo en ese momento. Ahora, el aspecto perfectivo, algunos piensan que esta imagen ayuda para entenderlo. Hablando de la misma manifestación, pero ahora tú no estás dentro de la manifestación. Ahora tú estás como un reportero desde un helicóptero y entonces tienes la alternativa de ver dónde inicia la manifestación y dónde termina. Y la ves como una totalidad, como algo que de alguna manera lo ves como un todo. Y no necesariamente como algo completo, pero sí como un todo. Entonces, esos son aspectos que comunica el verbo en griego. Y aquí entre paréntesis ponemos cuáles tiempos de los que pusimos hace un momento encajarían con este aspecto imperfectivo. Ah, bueno, pues el tiempo presente y el tiempo imperfecto. ¿Y cuáles irían con el aspecto perfectivo? Ah, bueno, el tiempo aoristo. ¿Y cuáles irían con el tiempo estativo? Ah, bueno, el tiempo perfecto y el pluscuamperfecto. Ahora, no son reglas rígidas, pero sí hay un patrón que nos ayuda para que identifiquemos estas cualidades como algo cierto en la mayoría de los casos. Otra vez, esto solamente es un panorama, no pretendo que ustedes memoricen todo esto, sino que simplemente tengan la noción de cómo son los verbos en griego. ¿Preguntas con esto? Este, no recuerdo si era Auristo imperfecto, creo que era Auristo. Un ejemplo es en Romanos 5:1 cuando dice justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ese justificados, no me acuerdo si era Auristo imperfecto, pero para entenderlo un poquito, entiendo que da la idea de una acción pasada con efectos como continuos, permanentes, o a lo mejor estoy todo equivocado. Sí. Eh, El verbo al que te refieres normalmente es el verbo perfecto, una acción que sucedió en el pasado cuyos efectos se mantienen en el presente. Normalmente el que entra dentro de esa categoría es el verbo perfecto. Ah, pero en el caso de Romanos 5:1 no es un verbo finito, así que ese verbo que es un participio no lleva temporalidad. Más bien el tiempo de ese verbo es determinado por el contexto. Y creo que en este caso más bien se refiere a un estado, posiblemente. Pero sería cuestión de hacer un estudio propio del texto para identificar cuál es el matiz particular que Pablo tiene en mente. Gracias. Sí, por nada. De acuerdo. Entonces, si no hay preguntas, quiero introducir otro aspecto de los verbos que es propiamente el presente indicativo. Presente indicativo, el cual
constituye un porcentaje amplio, alto, de los verbos que ustedes van a estar observando en el Nuevo Testamento, en su lectura del Nuevo Testamento. Y vamos a tomar solo una parte de esto porque sé que ya el tiempo también se nos va a terminar, pero al menos quiero introducirlo. ¿Qué significa el verbo presente indicativo? Bueno, aquí hay unas formas, no lo vamos a ver. Hace un momento hablábamos de la forma léxica de los sustantivos. Y la forma léxica del sustantivo es el nominativo singular. Si es masculino, femenino o neutro, siempre va a ser la forma del nominativo singular. Ahora, en el caso de los verbos, nosotros tenemos un verbo, siempre está constituido por el tema. El tema del verbo es la parte de ese verbo que no va a cambiar. Va a ser constante en cualquiera de sus conjugaciones, en cualquiera de sus apariciones. Tenemos entonces el tema, pero también tenemos la vocal temática, o algunos le llaman la vocal conectiva. Y es como que el puente entre el tema del verbo y la desinencia del verbo, que es la parte con la que nosotros podemos identificar si es una primera, segunda, tercera persona, si es singular o plural. Y la desinencia que va a ser añadida al verbo. Entonces, en este caso, luomen tiene estos tres elementos. Tema, lu, tema, lu, vocal conectivo, vocal temática y desinencia. Eso lo vamos a encontrar en todos los verbos. Y nosotros deberemos saber cómo analizar un verbo para que identifiquemos estos elementos. Entonces, tenemos el verbo presente indicativo activo que tiene ciertas desinencias específicas. Sabemos que este verbo existe en singular y en plural. Y la primera persona del singular es luo. Luo. Esa es la desinencia que ustedes deben memorizarse. Primera persona singular del presente indicativo activo es luo. Segunda persona, lueis. 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 Tercera persona singular, luei. Entonces, estas son terminaciones de la primera persona, perdón, del verbo indicativo que tienen que memorizarse. Y las del plural son las siguientes: luomen, luete, lusin, luusi, luusi. Ahora, esta nun que ustedes pueden ver entre paréntesis, no siempre va a aparecer. ¿Cuándo va a estar presente? Por lo general, cuando un verbo forma o está al final como la última palabra de la oración. Normalmente va a aparecer en ese momento. Pero ustedes tienen que ser capaces de memorizar y de repetir estas desinencias. O eis ei, omen, ete, usin. O eis ei, omen, ete, usin. Ustedes lo tienen en la página 87 del libro de texto. Tenemos también el presente indicativo con voz media o pasiva, y son terminaciones que también deberán memorizarse en su momento. Se las menciono aquí, aunque todavía no aparecen en el material, van a aparecer más adelante, pero vale la pena que ustedes se vayan familiarizando con ellas. Luomai, lue, luetai, luomeza, lueste, luonta. Otra vez, estas del medio pasivo no lo necesitan memorizar, solo mantengan en mente que son dos formas. Uno es un conjunto de declinaciones, de desinencias, perdón, para la voz activa y un conjunto para la voz media pasiva. Y esto va a aplicar también a casi todos los patrones verbales que ustedes se encuentren. Unos van a utilizar las de las de voz activa y otros las de voz pasiva, media pasiva. Ahora, esta es la forma específica en la cual
ustedes van a tener que aprenderse las terminaciones. Mi sugerencia es memoricen cada una de estas partes. Esta es la persona, primera, segunda, tercera, terminaciones primarias activas, singular y plural, terminaciones primarias medias. Esto es lo que ustedes van a observar en cada uno de los verbos del presente indicativo, ya sea en voz activa o en voz media, o media pasiva. Entonces necesitan estar bastante bien familiarizados con estas terminaciones. Mi sugerencia es cópienlas a mano, repítanlas mientras las van copiando para que ustedes sepan a qué corresponde cada una de estas desinencias en la aparición de los verbos. El tema de un verbo puede definirse por la forma léxica. Por ejemplo, nosotros tenemos este verbo acuo, acuo. Si separamos la desinencia, que es la letra omega, obtenemos el tema. Acou. Este verbo significa oír. Lo mismo pasa con el verbo lego. Si separamos el verbo de su desinencia, obtenemos la raíz o el tema, leg. El verbo ginomai, si lo separamos de su desinencia, obtenemos la raíz o el tema gin. Lo mismo con el verbo erkomai, erg, omai, el verbo erg. Esto les va a ayudar para que ustedes sepan cuál es la forma léxica y ustedes sepan entonces cómo buscar esa palabra en el diccionario cuando tengan que hacer algún tipo de consulta para saber qué significa ese término específico. Hay algunos verbos en voz pasiva, perdón, en el presente indicativo que solo se expresan en voz media. Por ejemplo, este verbo que les mencionaba hace un momento, los verbos con omai en ocasiones, la forma tiene la forma de una voz media pasiva, pero en función es una función activa. Entonces, estos verbos, por norma general, van a tener estos elementos. Tienen una forma media pasiva, pero tienen una función activa en el texto en el cual se encuentren. Así que es importante que nosotros sepamos distinguirlos para que no tengamos ningún tipo de confusión al momento de estar leyendo o traduciendo. ¿Preguntas con esto, hermanos? Sé que es información técnica, pero es importante que tengamos una idea de cómo se estructuran los verbos para que podamos ir entendiendo después cuando los veamos con sus complejidades, saber cómo quitarles, digámoslo así, esas partes para llegar a la forma léxica y saber cómo investigar y cómo descifrar en un sentido el significado de ese verbo. Bueno, vamos a dejar las siguientes secciones, vocal temática, desinencia, el análisis, la crasis, etcétera, para la siguiente semana. Sugerencia nuevamente, revisen capítulo 5 de Decker, revisen el capítulo 5 especialmente porque va a ser de muchísima ayuda para su comprensión del verbo. Si tienen alguna pregunta, mándenme un mensaje o un mensaje de voz o de texto para que podamos resolverlo. Y si el Señor lo permite, la siguiente semana estaremos añadiendo a los verbos el capítulo 6, que son adjetivos y adverbios. Adjetivos y adverbios. Solo van a tener que leer el capítulo 6 por la siguiente semana. Y yo les voy a decir también cuándo van a poder nuevamente contestar esos reportes que tienen ahí en Canvas. En este momento no los contesten, tengo que reafinar bien el calendario para que no haya ninguna confusión al respecto. ¿Preguntas? Entonces, esta semana nada más leemos el 5. 5 y 6.
5 y 6. Para la Ok. siguiente semana también vamos a revisar los adjetivos y adverbios. Sí, yo sé que para esta semana ya tuvieron que haber leído el 5, pero como el tema de la introducción a los verbos sí está un poco este, amplia, repitan la lectura del capítulo 5 y añadan la del capítulo 6. Ok, gracias. Sí, bueno, si me permiten, vamos a orar entonces, hermanos, y terminamos. Padre, gracias por el privilegio que nos das de estudiar este idioma. Ayúdanos para que podamos comprenderlo. Y te ruego, Señor, que les ayudes a mis hermanos, dales paciencia, ayúdales para que perseveren en medio de los desafíos y que, Señor, puedan poco a poco ir aplicando lo que van aprendiendo a su estudio personal y que, Señor, nuestro aprendizaje del griego sea con la finalidad de conocerte mejor. Te agradezco por este tiempo y te rogamos que nos ayudes a honrarte en el resto de la semana. En nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, Entonces, nada hermanos. más una pregunta, hermanito, para el Sí, tema del link o la liga que le habías enviado, que había comentado el sí, hermano. voy a revisar la plataforma y el canal de YouTube Ok, y yo creo que mañana, ¿cierto? Ya no, ya no está creo que bien, lo ya, haga. ya. No, Mañana no, les reviso y les mando otra vez la liga para que puedan tener acceso a las grabaciones.